se hace a partir de lo que se conoce como la técnica histológica. ¿De acuerdo? La técnica histológica. Vemos al frente un microscopio, el operador, observando la muestra, evidentemente cumpliéndose con cada uno de los requisitos que tiene que ver principalmente con el manejo del microscopio y también con la observación de la preparación. Será este microscopio en su momento el encargado de verificar estas muestras, estas laminillas. Y a partir de las laminillas que nosotros evidentemente vamos a manejar en el microscopio, vamos a identificar diferentes tipos de elementos, desde piel, vamos a ver hígado, vamos a ver células de la mucosa bucal, vamos a ver articulación temporomandibular, vamos a ver una serie de elementos intestinales, vamos a ver también algunos tejidos básicos, como por ejemplo el cartílago, vamos a ver el desarrollo de ciertas estructuras, como en este caso el tejido dentario, etcétera, ¿no? Entonces es este microscopio y sobre todo la preparación de estas muestras las que nos van a abrir, como lo estamos viendo, a un sinnúmero de elementos que con el tiempo, y ustedes lo van a ver mucho más adelante, ya va a ser posible el reconocimiento y la identificación de las mismas. Entonces, ¿qué viene a ser la técnica histológica? Conocida también como la macrotecnia o la histotecnia. Entonces, desde ese punto de vista, eh, se está presentando entonces este trabajo y vamos a decir qué es la técnica histológica. Procedimientos físicos y químicos que permiten dotar de una imagen a estructuras orgánicas e inorgánicas para observarlas al microscopio. Estas piezas, o sea, las muestras que nosotros vamos a trabajar, tienen que ser tratadas mediante toda una serie de procedimientos que los vamos a describir ahora. Tienen que ser laminadas, cortadas o seccionadas. ¿Qué significa? Deben tener un grosor tal que se permita la observación de las mismas mediante la transparencia y el paso de los rayos luminosos. Y finalmente tienen que ser coloreadas, porque ojo, dijimos que son muestras transparentes. Por lo tanto, como son transparentes, necesitamos nosotros poderlas identificar mediante una serie de colores y que evidentemente esos colores nos van a presentar, nos van a diseñar una imagen que claramente representa a la estructura, al tejido, al órgano, etcétera, que se estaría observando en ese momento. Ahora bien, la técnica histológica tiene objetivos bien claros y para poder visualizar los organismos y las estructuras a este microscopio, al microscopio de luz, y evidentemente también tenemos que interrumpir los procesos degenerativos post-mortem, lo que se denomina la muerte celular, que trae consigo una serie de cambios. Entonces, uno de los objetivos más interesantes de la técnica histológica es detener esos cambios. Cambios que pueden ser químicos, por ejemplo, desciende el pH, se activan los sistemas hidrolíticos. Prácticamente estaríamos viendo que cuando se produce la muerte celular, la célula empieza un proceso degenerativo de pérdida de sus características, ruptura de la membrana plasmática, la liberación de una serie de sustancias internas, incluidos los sistemas hidrolíticos, etcétera. O sea, la célula se pierde. ¿Qué hace la técnica histológica? Uno de los objetivos es detener ese proceso. También hay un proceso de orden celular que se da justamente en la muerte celular, que vendrían a ser las alteraciones de membrana y difusión de elementos. Y finalmente, otro tipo de alteraciones que afecta a las células al momento de hablar de generaciones post-mortem, la actuación de microorganismos, ¿no? Y en ese sentido, vamos a decir bien claro que ustedes saben perfectamente que cualquier elemento que ya tiene un tiempo después de ocurrido su deceso, la muerte celular, etcétera, se van a producir una serie de microorganismos, los famosos hongos, sobre estas preparaciones, sobre estas muestras, sobre estas piezas, etcétera. Entonces, la técnica histológica también va a asumir ese papel de interrumpir cada una de estas
actividades típicas de la muerte celular. Entonces, es un objetivo que cumple la técnica histológica al momento de trabajar una muestra. Ahora bien, para que nosotros entendamos la técnica histológica como tal, vamos a dividir la misma en dos grandes variedades. La primera variedad que tiene que ver principalmente con el manejo de las muestras, la preparación de las muestras a partir del microscopio compuesto. Ese que nosotros ya conocemos, que sabemos que funciona a partir de la luz, que la luz se convierte mediante ciertos tipos de fenómenos en otro tipo de usos, etcétera, ¿no? Entonces ya hemos descrito todo lo que tiene que ver con el microscopio compuesto. Y a partir de eso, las variedades de microtecnia o histotecnia que tienen que ver con el trabajo de estas muestras en el microscopio compuesto es, por ejemplo, la técnica parafina, la más conocida, la universal, llamémoslo así, la técnica aceloidina, que es muy particular, y la técnica a congelación. En el caso de la segunda variedad, que toma los principios de la primera, vienen a ser procedimientos de la histotecnia relacionados al microscopio electrónico, que nosotros también ya lo conocemos e identificamos plenamente. Características de un laboratorio. Lo primero que vamos a mencionar en este caso es que para que nosotros procedamos con el trabajo de histotecnia, debemos contar con espacios especialmente dotados y con características muy particulares para que en él o en ellos se realice el trabajo de la histotecnia. Entonces, lo primero que vamos a poder identificar cuando hablamos de un laboratorio para técnica histológica es hacer algunas recomendaciones importantes para que en él se pueda proceder a esta labor. Por ejemplo, las paredes de cemento, que deben ser altas, con mesones estables de cemento también, gaveteros adecuados como para guardar una serie de situaciones, de sustancias, etcétera. Tiene que haber una iluminación bastante intensa, natural, artificial. Esto de natural es importante también porque son áreas donde se van a trabajar muestras, muchas de ellas lógicamente tóxicas. También se va a trabajar con sustancias volátiles, tóxicas, la mayoría de ellas. Entonces, se necesita que haya también un buen sistema de ventilación, una instalación eléctrica adecuada para todos los equipos. Tiene que haber un sistema de drenaje y de agua, puntos de lavado también específicos, donde se van a trabajar estas muestras o se van a preparar algunas situaciones. Tiene que haber también una ventilación, decíamos, con extractores de aire bastante potentes, justamente por las sustancias que se van a manejar, las campanas de seguridad, donde se va a realizar, por ejemplo, el trabajo del manejo de muestras o directamente de la coloración de las muestras. Tiene que haber equipos, por ejemplo, el dispensador de parafina. Tiene que haber el procesador automático de tejidos. Aquí estamos viendo el baño María, la placa fría. Estamos viendo todos los modelos de baño María o de baños histológicos. Este es con el que cuenta nuestro laboratorio. También estamos viendo los micrótomos, que pueden ser de diferentes tipos, el de rotación, de deslizamiento, el criostato, etcétera. Nosotros contamos con este. También tiene que haber la estufa histológica de inclusiones, tiene que haber microscopios y otros elementos como por ejemplo los pHímetros, los elementos que tienen que ver con medición de sustancias, tiene que haber también balanzas, tiene que haber estufas, tiene que haber material fungible. Y evidentemente los reactivos, los medios de inclusión, la parafina, el paraplast, tiene que haber también otro tipo de sustancias mínimamente
necesarias como la formalina, tiene que haber medios de montaje, el polimón, el bálsamo de Canadá, tiene que haber también colorantes, dependiendo qué tipo de colores vas a utilizar o qué línea de colorantes vas a utilizar. Por ejemplo, la más común, la hematoxilina y eosina, que siempre sí o sí tiene que haber en un laboratorio, y también otros que pueden añadirse, la técnica de Papa Nicolau, la de Mayo, la de Paz, etcétera, ¿no? También tiene que haber otro tipo de sustancias, resinas, albúminas, etcétera. Entonces, el microscopio tiene que estar provisto de todos estos elementos, además de material fungible o de vidrio. Por ejemplo, la batería de tinciones. Podemos hablar de material indispensable como pipetas, probetas, vasos de diferentes tipos para mediciones, etcétera. Y otro tipo de material igualmente fungible, descartable, eso quiere decir, por ejemplo, los portas, los cubre objetos, estamos hablando de pipetas, estamos hablando de micropipetas, estamos hablando también de material para disección. Todo eso nos va a ayudar a formar un laboratorio, como en este caso el que tenemos ya en la Facultad de Odontología, único en Bolivia, chicos, con mucho orgullo decir que se consiguió montar este proyecto, un sueño de la Cátedra de Histología de hace muchísimos años y que evidentemente impulsado a partir de decanato, porque el decano es también docente de histología, ha sido posible. Entonces, perdón, creo que no está habilitado mi video. Si me dan un Se ve minuto. negro, doctora, la pantalla. Sí, Ahí sí, sí. ahí está. Ahora traten de asociar todo lo que hemos visto con lo que nuestro laboratorio es. El CRIPO, Centro de Referencia en Histología y Patología Oral. Miren las paredes completamente altas, con servicios especiales, áreas específicas de trabajo, por ejemplo, el área de anatomía patológica donde se va a hacer las muestras, se va a trabajar las muestras con todo el material que ya hemos indicado, la sala de histotecnia, y ustedes van a reconocer aquí los equipos. Aquí tenemos el dispensador de parafina, la placa fría, el micrótomo de Minot, aquí tenemos el baño María. Esta vendría a ser nuestra estufa histológica, la cámara, el autotecnicom, que es el procesador automático de muestras, completamente automatizado, fíjense ustedes, el dispensador de parafina, la placa fría o refrigeradora, el micrótomo, en este caso es un micrótomo de Minot o de rotación, el baño María, aquí está la estufa histológica y evidentemente nuestro sistema, en este caso, de coloración dentro de lo que viene a ser una campana de protección. Eso para evitar la salida de los gases tóxicos de estos elementos. Aquí está la dirección donde les mostraba ya en anteriores presentaciones nuestro micrótomo, que es un micrótomo de fluorescencia y que además tiene la cualidad de reproducir imágenes en 3D. Aquí estamos viendo una caries, por ejemplo, estamos viendo una encía. Y luego nuestra sala de enseñanza, donde tenemos también microscopios, tal cual nos indica la norma, y donde las personas, los cursantes, los estudiantes van a ir a examinar muestras, a estudiarlas y a diagnosticarlas. Aquí tenemos los microscopios, y uno de ellos, decíamos, es de contraste de fases, nos sirve para hacer ese diagnóstico en este espacio tan particular. Nuestra facultad entonces ha cumplido los parámetros requeridos necesarios para tener una sala de histotecnia. Hablemos del procedimiento de la técnica histológica o de la histotecnia. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, para tener, en este caso, una muestra,
es obtener la muestra, ¿no? Debemos saber que para obtener esa muestra también hay ciertos procedimientos que después les voy a mencionar dentro de un ratito. Entonces, el primer paso de la histotecnia es la obtención de la muestra. Posteriormente, el segundo paso, una vez que hemos obtenido la muestra mediante cualquier tipo de mecanismo que les digo voy a describir en un momento, el segundo paso es la fijación. La fijación lleva consigo también una serie de pasos como el lavado, deshidratación, la aclaración, la preinclusión, etcétera. Pero la fijación, como lo decía hace un momento, cumple uno de los objetivos más importantes de la histotecnia, que es detener los procesos de degeneración postmortem. Luego, otro paso también importante es la inclusión, que también lo voy a describir. El corte o sección, un corte que evidentemente va a seccionar, va a laminar esa muestra en cortecitos o en un espesor muy, muy delgadito. Luego es la tinción, el contraste que se va a hacer mediante colorantes para poder observar. Y últimamente, el último paso, el montaje. Entonces vamos a empezar con el trabajo de descripción de cada uno de estos procedimientos, ¿de acuerdo? Y el primer paso, lo dijimos a un momento, es la obtención de la muestra. Ahora, para que nosotros podamos procesar una muestra, esta muestra debe ser representativa del tejido u órgano que nosotros vamos a estudiar. Ahora, existen diferentes tipos de mecanismos o de técnicas que nos ayudan a obtener una muestra. Por ejemplo, invasivas y no invasivas. Las invasivas necesariamente hablamos de aquellas que tienen que ver con retirar un tejido, una muestra representativa, eh, mediante algún tipo de elemento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, la biopsia y la necropsia. Entonces, son técnicas invasivas de obtención de la muestra. Aquí estamos viendo un método de obtención de muestra. Y las no invasivas, principalmente los extendidos citológicos, que también los voy a mencionar. Hablemos de la biopsia. Todos hemos debido escuchar en algún momento hablar de una biopsia. Y en pocas palabras, y de acuerdo también a los vocábulos griegos que forman la palabra, bio significa vivo y opsis significa observar. ¿Sí? En ese sentido, cuando hablamos de biopsia, estamos hablando de que se trata justamente de tomar un tejido de organismos vivos, no fallecidos, vivos. Ahora, varía el tipo de biopsia de acuerdo, evidentemente, al tipo de lesión, a sus características, a la técnica que se va a emplear para obtener esa lesión y evidentemente de dónde se la está obteniendo, el momento de la obtención de la muestra, de la intervención quirúrgica, puede ser antes, entre o después del acto quirúrgico y el mecanismo de remoción de la muestra. Ahora, de acuerdo a las características de la lesión, en primera instancia puede ser una biopsia directa cuando esa lesión o esa muestra que nosotros queremos tomar está superficial, es accesible para que podamos tomarla. Entonces, si es accesible, si es superficial, es fácilmente removida, por eso se dice que es una técnica directa. Si es una técnica indirecta, significará que la lesión está cubierta por otros tejidos y estos tienen que ser retirados, tienen que ser apartados, ¿de acuerdo? Para poder llegar a la presión, entonces, o a la lesión. Entonces, ahí estamos hablando de un método de tipo indirecto, porque debemos pasar diferentes planos, debemos tomar otro tipo de decisiones a tiempo de llegar a la muestra. También tenemos, de acuerdo a la técnica empleada, una biopsia excisional o completa por extirpación. Eso generalmente cuando la muestra, primero, es superficial y segundo, es pequeña. Una incisional,
dependiendo, puede ser superficial, puede ser profunda, pero es muy grande y solamente tenemos que tomar un pedacito de esa muestra para saber cómo es el resto de la muestra. Y también puede haber una técnica por punción, lo que se conoce como el PAF, ¿no? La técnica por punción por aguja fina. Bien. Un ejemplo de biopsia excisional superficial. La muestra es pequeña, fíjense ustedes, es pequeña. Se retira quirúrgicamente, completamente. Por eso se llama excisión, todo, ¿de acuerdo? Un dato interesante, hay que mantener siempre el margen de seguridad. ¿Qué es margen de seguridad? Si la muestra es lo suficientemente pequeña como para poderla retirar en su integridad, no solamente se tiene que retirar la muestra, sino también parte de tejido sano que rodea a la muestra, lateralmente o en su circunferencia y en profundidad. ¿De acuerdo? ¿Eso para qué? Para dar justamente un margen de seguridad. Muchas veces no sabemos qué pasa al interior o hacia adentro de una muestra. Entonces debemos darle cierto espacio, tanto a los lados como en profundidad, para sacar tejido sano y estar seguros de que hemos removido y hemos extirpado toda la muestra, porque esa vendría a ser la función de este tipo de técnica, retirar completamente la lesión. Posteriormente la vamos a estudiar, evidentemente, pero si la retiramos tiene que ser por completo y el margen de seguridad, decíamos, lateral y por profundidad nos va a garantizar que hemos retirado no solamente la lesión, sino también parte de tejido sano. La muestra o la biopsia incisional se refiere a muestras muy grandes, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, que abarca parte del paladar duro y parte del paladar blando. Entonces, aquí no podemos hacer una excisión, le estaríamos retirando el paladar. Se nota que es una lesión bastante extensa, ha crecido, ¿verdad? Entonces, imagínense retirar todo esto. Tenemos que retirar un fragmento de esa lesión, ¿de acuerdo? Pero también cuidando los márgenes de seguridad, que en este caso son más hacia la profundidad que hacia la circunferencia. ¿Por qué? Por la extensión de la lesión. Entonces, tomamos, como lo estamos viendo aquí, un pedacito representativo, ¿de acuerdo? De esta lesión y evidentemente esa muestra nos va a servir para realizar el diagnóstico necesario. Otro tipo de biopsias, que en este caso se denomina punción por aguja fina, es la técnica denominada PAF, que en este caso es una técnica que nos ayuda sobre todo a realizar una punción, como lo estamos viendo, eso en muestras o en lesiones que presumimos tienen contenido líquido o semilíquido. Entonces realizamos una punción con una aguja muy finita y luego aspiramos para ver o para sacar un contenido que sabemos existe en los quistes, en algunas lesiones de glándulas excretoras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacar justamente ese contenido, miren, se está aspirando y luego se realiza un extendido citológico para poder hacer un análisis de lo que se está viendo. Entonces, este es otro tipo de toma de muestra muy importante a tiempo de hablar sobre todo de lesiones con contenido interno. Algunas características del PAP, por ejemplo, es ambulatoria, mientras que los otros dos generalmente, necesariamente, en este caso, requieren en la mayoría de los casos hospitalización. Otro dato del PAF es que no requiere preparación previa. Una vez que se sospecha de alguna lesión, puede ser inmediatamente utilizado este método para poder realizar la toma de muestra. No hay necesidad de anestesia porque es solamente una punción. Si el paciente puede soportar por unos minutitos el trabajo de la aguja, es bastante útil a tiempo de eximirlo de utilizar anestesia. Entonces, también se pueden utilizar varias punciones
Y se dice que mientras mayor sea la información que se obtiene en estas punciones, mejor el diagnóstico que se puede realizar. Es una técnica inocua. ¿Qué significa? No va a causar daño al paciente porque es solamente una punción. Es económica porque no requiere de hospitalización, el pago de ambiente, de cama, de quirófano, etcétera, ¿no? Y muchas veces es bien tolerada, hay que explicarle al paciente y no hay ningún problema. Indolora, si hablamos de un calibre muy delgadito de la aguja, por favor No, apaguen pues es el con que micrófono. llamamos apenas. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Hola. En esta alteración, bueno, esta alteración es más específica. Se pueden reconocer inflamaciones, procesos inflamatorios, por ejemplo. Se pueden reconocer procesos infecciosos y en algún caso procesos tumorales o cancerosos, dependiendo el tipo de lesión que se esté examinando. Biopsia al momento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que se está realizando la biopsia. Puede ser una biopsia preoperatoria, ¿sí? Antes de, perdón, antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, se requiere una biopsia. Si se sospecha de alguna lesión, necesariamente para poder realizar un tratamiento, ya sea quimioterápico, radioterápico, cualquier otro, necesariamente tiene que haber una biopsia que nos diga qué es lo que estamos viendo. También puede ser una biopsia transoperatoria. ¿Qué significa transoperatoria? La preoperatoria, lógicamente, es antes de realizarse el acto quirúrgico. Por ejemplo, si es una masa muy grande de tejido óseo, entonces tomamos la biopsia, nos dice que se trata de, qué sé yo, un sarcoma específico y en ese caso ya se realiza la extirpación, ¿no? Y el tratamiento posterior. La transoperatoria nos habla de procedimientos, en este caso, toma de muestra mediante biopsia en el momento quirúrgico, porque todavía no se sabe de qué se trata, no se sabe cuál va a ser el procedimiento, puede ser una muestra muy profunda, puede ser una muestra bastante difícil de identificar, de diagnosticar, sospechosa, etcétera. Entonces puede ser transoperatoria, inmediatamente se hace la biopsia, en este caso de preferencia una biopsia por congelación, para que sea mucho más rápido, 30 a 45 minutos. En el peor de los casos ya tendríamos el resultado e inmediatamente se procede con la decisión médica, clínica, oncológica, etcétera. O posoperatoria puede ser una biopsia después de un tratamiento. Primero se hace el tratamiento para, por ejemplo, establecer resistencia tumoral, metástasis, alguna recidiva, etcétera. Entonces, después de hacerse el tratamiento, pues, se puede hacer la toma de muestra. La biopsia puede ser también por la técnica de remoción quirúrgica, electrocauterio, un método, congelación, endoscopía, trocar, lo voy a mostrar en este momento. Esta es una biopsia endoscópica, se utiliza el endoscopio justamente para llegar a áreas, por ejemplo, localizadas en zonas profundas, muchas veces relacionadas con sistemas o aparatos tubulares, el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Entonces, se puede meter ya sea por vía oral, ya sea por vía nasal, el, el, el endoscopio y se puede llegar a áreas más profundas, puede ser tráquea, esófago, etcétera, para poder tomar o realizar una biopsia. También tenemos las biopsias por trocar o por sacabocados. Este es un trocar, que es un instrumento quirúrgico dotado de un borde muy fino, quirúrgico también, que tiene la forma de un sacabocados. Un sacabocados ustedes lo van a asociar, por ejemplo, con aquellas cucharetas que ayudan a sacar los helados, ¿verdad? Y que se forman los conos de helados. Entonces, más o menos, esa es la idea del trocar. El hecho es de que este borde, que es circular, tiene un filo muy, muy delicado y sirve sobre todo para puncionar. Se punciona una lesión, que generalmente es de preferencia pequeña, puede ser también un poquito extensa, depende de la decisión del quirófano, y lo que se hace es girar
¿no? El sacabocados o el trocar, que decíamos tiene el borde muy finito, entonces se saca una muestra con una forma específica y representativa de la lesión que se está examinando. Ahora, ¿para qué nos sirve una biopsia? La utilidad. Generalmente la biopsia es el método de toma de muestra más empleado, el más confiable, ¿no? Entonces, servirá para corroborar o rechazar un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, la palabra clínica significa todo lo que estamos viendo en el paciente de forma macro, de forma observable, medible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un especialista dice, bueno, yo tengo sospecha de esto, haremos una biopsia, esa biopsia rechaza o afirma el diagnóstico presuntivo clínico inicial. También la biopsia nos sirve para diagnosticar lesiones patológicas, evidentemente. También para la detección de microorganismos infecciosos, determinar el origen y naturaleza de la lesión, establecer el grado de malignidad en el caso de neoplasias o cáncer, ¿verdad? Y establecer un pronóstico. ¿Qué significa pronóstico? Lo que va a pasar con el paciente de acuerdo al resultado de esa biopsia. Y también establecer un tratamiento. Determinar la extensión y límites de la lesión, eso es importante a tiempo de hacer una biopsia, ya que tenemos el resultado mediante la histotecnia, entonces la biopsia nos dirá de dónde a dónde habrá que hacer supuestamente algún trabajo de extirpación, etcétera, ¿no? Verificar la recurrencia o persistencia de neoplasias, también dar un reconocimiento o exclusión de metástasis. ¿Qué es metástasis? En este caso, cuando una neoplasia es de orden maligna, principalmente, tiene la tendencia no solo de crecer, sino de difundirse a otros tejidos. A eso se le denomina metástasis. También evaluar resultados terapéuticos. Por eso se hace a veces las biopsias posoperatorias. Primero el tratamiento, luego se hace la biopsia y se ve si el tratamiento ha resultado en esa lesión. Hablemos de necropsias, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde viene la palabra? Necros significa muerte y opsis significa observar, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de toma de muestras puede favorecer tanto al estudio macroscópico y microscópico, pero de organismos que ya han fallecido. La biopsia, bios, vida, la necropsia, necros, muerte, ¿de acuerdo? Entonces, la toma de muestra en un elemento, en un organismo vivo, es la biopsia. Pero si el elemento, el organismo ya ha fallecido y se necesita hacer toma de muestra, ahí ya se habla de necropsia, ¿no? Que viene a ser un procedimiento entonces técnico, científico también, donde evidentemente se va a estudiar un cadáver para cualquier tipo de objetivo, identificar la posible causa del cadáver, tal vez alguna lesión que haya quedado en duda, la identificación de ese cadáver, etcétera, ¿no? Entonces, la necropsia cumple diferentes tipos de funciones. En la actualidad, la necropsia es un equivalente de la autopsia, pero también desde el punto de vista de la anatomía patológica, ambos tienen significado o aplicaciones diferentes. La autopsia, autos, uno mismo, y opsis, observar, o sea, ver con los propios ojos, significa el momento del acto de la toma de muestra en una necropsia. Esa es la autopsia. Y evidentemente nos sirve para analizar cualquier tipo de muestra cadavérica para establecer, decíamos, una serie de situaciones, ¿no? Diferentes tipos de autopsias. Puede ser una autopsia anatomopatológica o clínica, como la estamos viendo, estamos observando en ese momento el cadáver y se está realizando la toma de muestras, se está verificando las estructuras que tiene, las lesiones que posiblemente se le han producido, etcétera, ¿no? Entonces, esta autopsia anatomopatológica es el estudio clínico, ¿verdad? Para establecer diferentes o quirúrgico, diferentes diagnósticos ya con el cadáver sobre la mesa,
llamémoslo así, ¿no? Entonces también nos puede ayudar a establecer la causa de fallecimiento. Y luego tenemos la autopsia médico-legal o judicial, que es una autopsia de ley que se da generalmente a partir de muertes violentas, agresivas o sospecha de actos de criminalidad. Entonces, estas autopsias son las más conocidas y evidentemente llevan a realizar diagnósticos bastante amplios, bastante interesantes para establecer todas estas situaciones, todos estos tipos de situaciones. Y evidentemente las autopsias como las necropsias no sirven como un elemento clave para, en este caso, en determinar cualquier tipo de acción penal judicial. El tercer grupo de técnicas para tomar muestras, estamos en la toma de muestras, no se olviden, vienen a ser los extendidos citológicos. ¿Qué es un extendido citológico? Bien, cuando hablamos de biopsia, cuando hablamos de necropsias o autopsias, estamos hablando de que estamos manejando métodos o técnicas de remoción o toma de muestras, en este caso, de estructuras bastante representativas, muy grandes, ¿sí? Que estas se llevan al microscopio ya como tejidos. Pero los extendidos citológicos es justamente eso, células, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se estudian a las células? Principalmente lo que se hace es remover esas células mediante una serie de mecanismos o técnicas también para poderlas extender y examinar. Las coloreamos y las examinamos. Entonces, desde ese punto de vista, los extendidos citológicos es el estudio de esas células que nosotros vamos a tomar de una persona viva y las vamos a extender al tiempo de hacer un extendido, las vamos a separar y las vamos a observar de forma individual. Existen diferentes tipos de extendidos citológicos. Por ejemplo, la más usada, la citología exfoliativa, un método muy conocido para que ustedes entiendan que es un extendido citológico y la citología exfoliativa es el método de Papa Nicolau. El frotis y la improntas. Entonces, son tres métodos, ¿sí?, de extendidos citológicos que se pueden emplear justamente para tomar entonces una muestra. La citología exfoliativa es el método de los tres mencionados mayormente empleado sobre todo para valorar la morfología celular de estas células que forman parte sobre todo de epitelios de revestimiento en órganos de tipo tubular o que se encuentran expuestos hacia superficies internas. Por ejemplo, mucosa bucal, mucosa vaginal, decíamos la técnica Papa Nicolau, la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, urinaria, etcétera, ¿no? Entonces, estas técnicas de citología exfoliativa toman en cuenta esas características de que estas células localizadas a nivel de estas áreas tienen la cualidad de exfoliarse o de retirarse de forma natural. Entonces, como naturalmente se salen, nosotros facilitamos el desprendimiento de esas células mediante una serie de procedimientos y simplemente las extendemos para poderlas valorar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos en la citología exfoliativa? Aquí hay una muestra de citología exfoliativa justamente de cavidad bucal. La técnica de coloración es de Papa Nicolau. Y en realidad, si hablamos de Papa Nicolau, el Papa Nicolau no es nada más que un procedimiento de coloración de células que se puede emplear ampliamente utilizado, sobre todo para el diagnóstico de cáncer cervicuterino, eso lo sabemos, pero también se puede utilizar para valorar las células de la mucosa bucal, que son muy similares a las células localizadas a nivel de mucosa vaginal. Entonces, esta es una preparación de células de la mucosa bucal, lo sé porque la hice yo, y aquí estamos viendo células que decíamos naturalmente se salen, se caen, y nosotros hemos procedido a tomarlas y simplemente a colorearlas con el método Papa Nicolau, que las va a teñir de un color
rosado intenso, de colores azules y de colores naranjas. Esa es la cualidad del método de Papa Nicolau. ¿Y para qué nos sirve? Decíamos la citología exfoliativa. Para valorar tamaño, miren el tamaño de las células, los bordes de las células, la relación, perdón, núcleo-citoplasma, si existe algún tipo de variación, la queratinización de esas áreas, el cromatismo, o sea, la coloración, el grado de captación de los colorantes, y la posible malignidad si es que hubiera algún tipo de alteración en estas células. Entonces, ¿cómo es que procedemos a tomar esas muestras? Eh, digamos que es una técnica mucho más fácil, inocua, rápida, indolora, en relación a una biopsia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lesión y simplemente aquí tenemos otra y simplemente nosotros tenemos que hacer un raspado de estas lesiones y tenemos que extenderlo sobre un portaobjetos, ¿no? Entonces, nos ayuda sobre todo a diagnosticar de forma precoz el cáncer en cavidad bucal, sobre todo también cervicouterino, por eso se hacen las campañas de Papa Nicolau para el cáncer cervicouterino para saber si la persona está en algún estado eh, inicial, llamémoslo así, preventivo de cáncer o si ya lo tiene avanzado. Entonces puede servirnos, en este caso, muy aplicado en cavidad oral. Debemos nosotros los odontólogos considerar también dentro de nuestro trabajo diario este método de extendidos citológicos si es que viéramos algún tipo de lesión sospechosa, ¿no? Entonces, también para evaluación de alguna enfermedad, dependiendo de la enfermedad, infecciones virales o fúngicas, como en este caso, aquí tenemos un muget, o por cándida, como decíamos, hongos, ¿verdad? Eh, se puede aplicar como una técnica de diagnóstico precoz o preventivo, ¿no? Pero o de apoyo a la biopsia. Pero hay que tener mucho cuidado en que esta citología exfoliativa no vaya necesariamente sola, sino que de acuerdo a los resultados pueda ser acompañada por algún tipo de método auxiliar. Decíamos, la toma de muestra por raspado lo podemos hacer mediante algún tipo de paleta o cuchareta metálica, de plástico, puede ser de madera, puede ser mediante un hisopo, o puede ser los denominados citobrush, ¿no? Lo bueno que nosotros, los odontólogos, somos bastante eh, hábiles en cuanto al manejo de ciertos instrumentos y un citobrush tranquilamente lo podemos reemplazar con un cepillo interdental que nos ayuda perfectamente para tomar una muestra, ¿no? También se hace lavados para que las zonas estén limpias con diferentes sustancias, desde el suero fisiológico, el ácido acético o algún otro tipo de desinfectante como la clorexidina, ¿de acuerdo? Entonces se toma la muestra, se extiende la muestra, como lo estamos viendo aquí, se extiende la muestra, aquí también hay una lesión, se toma, este es un cepillo interdental, se extiende la muestra y luego se procede a la fijación. Ya puede ser directamente por alcohol al 96%, como lo estamos viendo aquí, o directamente mediante un fijador citológico, en este caso puede ser en spray. Entonces, si ustedes hacen una comparación, volvamos a la muestra anterior, ¿de acuerdo? Miren estas células normales de la cavidad bucal. Y luego de hacer la técnica de citología exfoliativa, esto es lo que vemos. ¿Será que es la misma? ¿Será que tiene las mismas cualidades esas células que acabamos de ver con estas que estamos viendo? Hasta nos podríamos animar a decir que esta célula, cuyos bordes son netos, puede presentar multinucleación. Esta otra célula no tiene núcleos. ¿De acuerdo? Esta célula está queratinizada igual que las demás, etcétera. Tienen inclusiones muy raras. Entonces aquí ya estamos viendo alteraciones que nos muestra la citología exfoliativa. Ventajas de la citología exfoliativa: es sencilla, no agresiva y bien tolerada por los pacientes. Se le dice, a ver, abra la boquita, se le hace un raspado y ya está.
¿no? Desventajas, poco sensible. ¿Qué significa? Que muchas veces nos puede dar falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Sus aplicaciones para contar células, análisis cuantitativos, para ver la forma de las células, como en este caso, la citomorfología, análisis de ADN. Podemos hacer detección de marcadores tumorales o análisis moleculares. Y también para el diagnóstico precoz de cáncer, que es en la actualidad lo que más se está pregonando. También se utiliza la citología exfoliativa, por ejemplo, para estudiar hongos a nivel de la cavidad bucal, lo que se denomina candidiasis, ¿no? Aquí estamos viendo, estas son las células de la boca, y aquí estamos viendo hifas de la Candida albicans, que las marcamos mediante una técnica especial que se conoce como la técnica PAS, el ácido periódico de Schiff, que las tiñe de un color magenta, ¿no? Como lo estamos viendo, un fucsia bastante fuerte. Entonces, además de las células de la boca, estamos viendo estas cifras y la citología exfoliativa también nos sirve para eso. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Otro método de extendido citológico, el frotis, que viene a ser un extendido de líquidos corporales. La citología exfoliativa es de células en exfoliación o en descamación, ¿de acuerdo? De cavidades. Y en el caso del frotis es el extendido de líquidos corporales, el más común, la sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, líquido sinovial, amniótico, etcétera. Cualquiera que ha ido a hacerse sacar sangre y ha prestado un poquitito de atención, ha sido curioso, cuando le sacan la sangrecita, lo ponen en unos frasquitos, etcétera, se han debido dar cuenta que toman una partecita de esa sangre y simplemente la ponen en un portaobjetos y luego realizan un extendido. Ese es el frotis. Miren, una gotita de sangre que ya se ha tomado, y ese es el frotis, ¿de acuerdo? Y evidentemente es muy necesario para realizar estudios y diagnóstico que tiene que ver con esos líquidos corporales. Existen tinciones específicas para trabajar muestras de sangre. La más común empleada es el método de Giemsa, tenemos el método de Wright, tenemos el de Rabinovich y otros métodos también interesantes. La técnica de hematoxilina, eosina, nos sirve, nos puede servir para ver las células, pero no para poder marcar de manera específica, por ejemplo, las granulaciones de ciertos tipos de células que vamos a encontrar en sangre. Pero esta muestra, como lo estamos viendo aquí, es una muestra que tiene que ver con el método de Giemsa y evidentemente, evidentemente nos está dando luces acerca de qué es lo que, si hay algún tipo de lesión sanguínea, inclusive corporal. La mayoría de las veces cuando tenemos infecciones, cuando tenemos algún problema, ¿qué es lo primero que nos dicen? Una muestra de sangre. Y la sangre valora muchos datos, no necesariamente o no solamente de la sangre, sino también del estado general del individuo. Improntas, otro extendido citológico poco difundido, específico para ciertas áreas, sobre todo para microbiología. Ya hablemos un poquito de ella. ¿Qué significa impronta? Significa huella o estampa, ¿sí? Es como tomar una identificación, ¿de acuerdo? Es tomar una huella. Es una impresión directa de una muestra, ¿sí? En un portaobjetos. Y luego ese portaobjetos evidentemente se puede cubrir, etcétera, pero principalmente se hace cuando se trata de muestras que tienen una ligera sospecha de algún tipo de infecciones. Lesiones externas, las más empleadas, pueden ser lesiones internas si vale el caso o la recomendación, en este caso del especialista, de tejidos extirpados, de infecciones o de hongos o actinobacterias, etcétera. Y generalmente esto es lo que vamos a ver al momento de realizar una improntas. ¿Cómo es que se realiza la improntas? Como decíamos, es un método
principalmente de uso microbiológico. Aquí estamos viendo un cultivo y lo que están observando es que mediante un mechero Bunsen se está esterilizando el área, se está tomando la muestra. A ver, la vamos a tratar de poner un poquito más adelante. ¿Dónde está el puntero? Aquí está el puntero, lo vamos a ver desde aquí. Miren, lo que se hace es tomar una huella, ¿de acuerdo? Se presiona sobre la lesión y al hacer esa presión, la lesión ya o las células ya están aquí, ¿sí? Luego se lleva a la fijación, como lo estamos viendo en el video, y a la observación, aquí estamos viendo inmersión. Ustedes ya saben lo que es observar por inmersión, el objetivo de inmersión. Y como se trata de muestras muy pequeñitas, la microbiología estudia elementos celulares mucho más pequeños que las células que habitualmente nosotros vamos a examinar, requiere inmersión, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza al tomar un extendido citológico mediante el método de las improntas. Las ventajas, como han visto, es fácil, fácil, fácil de trabajar y fácil de obtener una muestra. Las desventajas, como solamente se trata de presionar y producir una huella, se corre el riesgo de no obtener una buena celularidad a tiempo de proceder a la toma de esa muestra. Cuando necesariamente debemos estudiar extendidos citológicos, un dato importante es la celularidad, ¿no? Si tenemos una buena celularidad, podemos nosotros estudiar de forma adecuada un extendido citológico. Pero si no hay muchas células, a eso se refiere, ¿no? La mayor cantidad de células. Si no hay muchas células, no hay mucho que estudiar. Entonces, por el grado de contaminación, como decíamos, es muy empleado, sobre todo en microbiología, ¿no? En bacteriología. Entonces, se corre el riesgo de contaminación y que evidentemente el método no sea lo suficientemente eficaz para realizar un diagnóstico. Fijación. La fijación viene a ser un procedimiento que se realiza inmediatamente después de realizado cualquier otro procedimiento de obtención de muestra. Necropsia, biopsia, citología exfoliativa, frotis, improntas, etc. Una vez que se ha obtenido la muestra mediante cualquiera de estos métodos, se realiza entonces la fijación. ¿Y qué es la fijación? El someter a esa muestra recientemente obtenida a un medio, a una sustancia que va a detener los procesos post-morte, degenerativos post-morte, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente esta fijación se tiene que hacer necesariamente con sustancias preservativas de esas muestras, ¿no? Adecuadas, específicas para detener estos procesos que también se conocen como autólisis, o sea, la muerte celular. ¿Para qué nos sirve la fijación? Para que los tejidos no cambien y puedan ser examinados tal cual se los vería al momento de encontrarse en el individuo, en la persona, etcétera, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, ya sea en histología o en patología, tener muestras tal cual se están presentando al momento de que se las ha obtenido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un dato y un objetivo importante de los métodos de fijación. Y también los fijadores destruyen las bacterias, los hongos, los gérmenes que se forman luego de que cualquier elemento haya sufrido muerte celular. Aquí estamos viendo un frasquito, fíjense ustedes, un frasquito, boca ancha y un líquido al interior del frasco. Este es el fijador, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que recordar es que ese fijador es importante en el segundo paso para detener todos los procesos de degeneración postmortem de la muestra. Aquí está la muestra al interior, como lo estamos viendo. Ahora, ¿cuándo nosotros consideramos utilizar un fijador? Cuando sabemos que esa sustancia es un buen fijador, cuando cumple ciertos requerimientos. Ahora, evidentemente, esos requerimientos no los vamos a valorar nosotros. Ya vienen valorados desde las fábricas.
pero de todas maneras es bueno reconocer las cualidades de esos fijadores a tiempo de hablar de un buen fijador, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades de los fijadores, a estas propiedades les vamos a llamar poderes, ¿de acuerdo? O cualidades. Por ejemplo, el poder de penetración, su nombre lo dice, es esa cualidad que tiene este fijador de introducirse hacia los espacios más diminutos de la muestra que se quiere fijar. Entonces, si ese fijador tiene un buen poder de penetración, está garantizada la fijación de esa muestra obtenida. Poder de conservación es la cualidad de ese fijador de mantener sin alteraciones esa muestra obtenida el mayor tiempo posible. Ustedes alguna vez, seguramente en colegio, etcétera, han debido ir a visitar eh, las universidades privadas, pero eso se hacía, creo, bueno, se hacía así antes de la pandemia y muchos no han debido tener esa oportunidad, pero en esos laboratorios se ven frascos, ¿no? Se ven frascos con diferentes elementos al interior. Entonces, esos frascos están conteniendo el fijador, adentro está la muestra y están mucho tiempo ahí esos frascos y la muestra también, entonces están conservando esa muestra. El poder mordiente del fijador es esa cualidad de facilitar la penetración de los colorantes y no ser un obstáculo al momento de realizar la tinción. Otra propiedad importante de los fijadores, el poder de endurecimiento. Sabemos que los tejidos naturalmente del cuerpo y de forma natural tienen diferentes texturas. Muchos son muy duros como el músculo, etcétera, y otros son muy frágiles como los ganglios, el tejido conectivo, etcétera. Entonces, el poder de endurecimiento de un buen fijador hace que esa muestra, independientemente de qué textura o consistencia tenga, pueda tornarse en un elemento rígido que a su vez pueda ser manipulado de forma más estable. Poder de insolubilidad. Evita que los coloides de la muestra se solubilicen. ¿Qué significa? Que se deshagan, que se pierdan esos coloides que son parte de un elemento vivo. Y la coagulación de proteínas también es una cualidad de un buen fijador porque evidentemente evita que los tejidos se rompan, se quiebren y lo que hace el buen fijador juntamente con el poder de endurecimiento es eh, endurecer, poner a esa muestra un poco más firme para que pueda ser evidentemente mejor manipulada. Clasificación de los fijadores. Por su naturaleza tenemos fijadores físicos, el calor, el frío, la desecación y tenemos también químicos. Tenemos a los oxidantes y a los reductores. El calor puede ser el calor húmedo, el calor seco, mediante un mechero. Aquí tenemos el mechero de Bunsen en microbiología o para muestras infecciosas, etcétera. El frío, debajo de los 0 grados, para diferentes toma de muestras, por ejemplo, para procedimientos transoperatorios y la desecación a tiempo, por ejemplo, de trabajar con frotis, ¿no? De sangre, como desecamos al aire, simplemente con movimientos de muñeca y hacemos que la muestra se seque. Eso es desecación. Fijadores químicos reductores, los más empleados, el alcohol, el formol y otros no tan empleados, cloroformo, éter, y acetona. Y finalmente hablaremos de los oxidantes, que vienen como ácidos o sales. Los ácidos minerales, el ácido crómico, el tetraóxido de osmio, por ejemplo, para microscopía electrónica. Ácidos orgánicos, el ácido acético, el tricloroacético, etcétera. Otros sales minerales, el cloruro de mercurio, bicromato de potasio, que también sirven, pero no son difundidos, no son plenamente utilizados, son más específicos y de alguna manera se utilizan en combinación para determinado tipo de muestras. Métodos de fijación, y con esto vamos a terminar. Tenemos diferentes formas de realizar una fijación, por ejemplo, por inmersión. Miren, aquí tenemos una lesión, es una pequeña verruga, se hace la biopsia
prácticamente está libre, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se sumerge, se pone dentro del líquido fijador, como lo hemos visto, la muestra. A eso se denomina inmersión. Los fragmentos de recomendación aproximadamente con un espesor, ¿sí? De 3 centímetros cúbicos de espesor. La cantidad del fijador, miren ustedes, tiene que ser 20 veces más del volumen de la muestra a fijar. Eso es lo aconsejable. Y siempre el fijador debe mantenerse en un elemento, en un envase de boca ancha. Otro tipo de fijación por perfusión, o sea, por goteo. Significa que se mete, se introduce el fijador directamente a la circulación sanguínea. Eso sobre todo para cadáveres, para animales de experimentación y también para la conservación de los cadáveres, no solamente de estudio, sino también inclusive en las funerarias. Y por último, el método de fijación por instilación, que significa se colocan unas gotitas de líquido fijador sobre el tejido. De preferencia, este tipo de fijación se da ya sea en citología exfoliativa o también en frotis. Fijadores más empleados. El más empleado es aquel que tiene que ver con la fijación de proteínas. Si hablamos de microscopía de luz, el formaldehído. Y si hablamos de microscopía electrónica, será el glutaraldehído. También existen otros fijadores que tienen una afinidad específica para cierto tipo de sustancias. Por ejemplo, los hidratos de carbono, el alcohol etílico al 70% y la acetona. Ojo, los alcoholes generalmente tienden a desecharse como fijadores, salvo en estas situaciones, porque lo que hacen es deshidratar. Entonces la muestra se encoge, algo que nosotros no queremos. Finalmente, la fijación de lípidos se puede hacer por el tetraóxido de osmio, que es específico para microscopía electrónica, pero también puede servir para grasas. Y las cualidades del fijador más empleado, y ustedes lo van a ver en anatomía, lo van a ver en histología, el formaldehído, en embriología también, o formalina también se le denomina al formol, ¿de acuerdo? Que es el embalsamador por excelencia, ¿de acuerdo? Un fijador clásico, el más usado en anatomía patológica, normal, en histología, etcétera. Algunas propiedades de este formaldehído: es un gas volátil, muy pesado, incoloro, soluble al agua, lo cual nos ayuda sobre todo con las diluciones. Apaguen ese micrófono. Otras cosas que son negativas en cuanto al formol, es irritante, tiene que ser necesariamente diluido al 10% porque se vende en soluciones al 40%. Y evidentemente es bastante tóxico porque produce secreciones lacrimales. Cuando se trabaja con el formol mucho tiempo, hasta se puede llegar a perder el sentido del olfato, ¿no? Es un buen conservante, o sea, mantiene las cualidades que hemos dicho: poder de penetración, el poder de conservación, el poder de coagulación de proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos encontrando, la formalina tiene esas cualidades de ser un fijador ideal a tiempo de hablar de cualquiera de nuestras asignaturas. Otro tipo de fijadores: el alcohol etílico, dijimos, o el fijador celular, el Biopur o el Mercoflix, que como lo estamos viendo, vienen como en aerosoles, en spray, pero debido a su costo, los laboratorios muchas veces trabajan con las lacas de cabello, que tienen cualidades similares a estos fijadores en aerosol y que pueden también considerarse como buenos fijadores porque tienen alcohol. Requisitos para una buena fijación: elegir un buen fijador, ya sabemos qué es lo que tenemos que considerar a tiempo de elegirlo. El volumen adecuado, 20 veces la cantidad de la muestra que estamos viendo. La preparación correcta al 10%. Puede también tener un tampón, un elemento tampón. Y el tamaño de frasco adecuado.
De preferencia, si mantiene un volumen de 20 veces el tamaño de la muestra, necesariamente tendrá que ser un frasco relativamente grande y con buen espacio para colocar una muestra, sacarla, meterla, etcétera. Nunca boca estrecha, porque tenemos aquí un problema. A veces cuando la boca es estrecha hay que romper el frasco para sacar la muestra. ¿Por qué? Por el poder de endurecimiento de la muestra, ¿no? La ponemos como una muestra muy suavita, muy lábil, la colocamos, es una boca estrecha, pero al momento de sacar ya se ha endurecido y es como una goma la muestra. Entonces no la podemos sacar. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de los laboratorios cuando hay estos problemas de los frascos? Se tiene que romper el frasco. Pero ojo, al romper el frasco, partículas muy ínfimas, muy pequeñitas, pueden tranquilamente lesionar la muestra o peor, unirse a la muestra y estas pueden ir a la técnica histológica y producirse una serie de artefactos o de problemas a tiempo de realizarse el procesamiento de la muestra. Entonces, nunca en estos frasquitos, siempre busquemos frascos adecuados considerando estas recomendaciones, ¿no? Y el envío de estas muestras al laboratorio, siempre con formularios colocando los datos, aquí está la muestra, hay que poner si hay códigos, nombres, no sé, dependiendo del laboratorio o del profesional que manda la muestra, entonces tiene que haber una referencia inclusive de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Que llega al laboratorio de histotecnia y que puede ser corroborado o descartado de acuerdo al procesamiento y al resultado final. No nos olvidemos el frasco adecuado y la identificación de todos los elementos que tengan que ver con la toma de muestra. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Vamos a continuar la próxima clase para